Soy Lauro Rodríguez y hoy vamos a hablar de cómo se calculó el aumento de la tarifa del transporte público en Jalisco y pasará de costar 9.50 a 14 pesos. A estas alturas ya todos sabemos que a partir del mes de abril en Guadalajara y ciudades medias como Zapotlán el Grande o Puerto Vallarta la tarifa del transporte público va a costar 14 pesos si se paga en efectivo u 11 pesos si se tramita la tarjeta única. Pero ¿sabías que este cálculo no se apegó a la norma técnica? Vamos por partes. Para hacer el cálculo de la tarifa del transporte público hay dos documentos clave: la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco y la norma técnica de la tarifa. También tenemos que entender que hay varios tipos de tarifa. Está la ponderada, la regular o técnica, la social y la preferencial, que tiene un descuento del 50% y que principalmente aplica a estudiantes y población vulnerable. Ojo, este descuento del 50% no es un regalo del gobierno o de los empresarios, sino que se paga con la tarifa técnica, de la cual vamos a hablar más adelante. Entendamos qué significa tanta tarifa. La tarifa ponderada es la estimación del costo real del pasaje con base en el incremento del precio de los combustibles, el índice nacional de precios productor y el salario mínimo. En palabras que todos entendamos, se refiere a cuánto le cuesta a una empresa prestar el servicio y no tener pérdidas. Pero esa no es la tarifa que cada persona usuaria paga al subirse al camión, porque de algún lado tiene que salir para pagar la tarifa preferencial. Ahí es donde entra la tarifa técnica. Esta siempre es mayor que la ponderada porque se ajusta para que los empresarios no le pierdan, dejando que estudiantes y personas vulnerables paguen la mitad del pasaje. Pero como esa tarifa es muy alta para la mayoría de la gente, aparece la llamada tarifa social, que es la que decide el gobernador y la que paga el usuario. Nuevamente, para que las empresas no le pierdan, crea un subsidio especial para pagar la diferencia entre la tarifa social y la técnica. ¿Cómo estuvo todo este enredo de tarifas en 2025? Te explico. La tarifa ponderada fue de 10 pesos con 37 centavos. La tarifa regular o técnica fue de 11 pesos con 16 centavos, pero la social quedó en 9.50, que era lo que pagaba cada persona usuaria, ya que había un subsidio de 1 peso con 66 centavos por pasaje. La ley y la norma técnica describen el procedimiento para calcular el alza anual de la tarifa ponderada y con base en ella hacer el resto de cálculos. La Secretaría de Transporte presentó en diciembre del año pasado ante el Comité Técnico el estudio que realizó para justificar el aumento del pasaje. Según ellos, se apegaron a la norma técnica. El estudio de la Secretaría arrojó que para 2026 la tarifa ponderada tendría que ser de 11 pesos con 17 centavos, pero decidió promediar 5 años y presentar una tarifa multianual. La norma lo permite, pero ese procedimiento debía solicitarlo el comité técnico, no la propia secretaría. Y para hacer esa tarifa multianual, la secretaría hizo el cálculo año por año y al final obtuvo un promedio, dando como resultado una tarifa ponderada multianual de 13 pesos con 03 centavos. Después, considerando que el 81% de los usuarios paga el pasaje completo y que el 19% paga la tarifa preferencial, calculó que la tarifa técnica tendría que ser de 14 pesos con 40 centavos, cifra que redondearon a los famosos 14 pesos por pasaje. Ese fue el cálculo, pero ¿en verdad se apegó a la norma técnica? La respuesta corta es no. Y ahora desmenuzamos por qué. Hay que recordar que se toman en cuenta 3 factores: incremento de combustibles, el índice nacional de precios productor, que se resume como la inflación para los empresarios, y el salario mínimo. Cada uno tiene un peso específico marcado en la norma y este no se respetó. La Secretaría de Transporte le dio más peso del permitido al costo del combustible, lo fijó en poco más del 43%, cuando la norma establece que no puede rebasar el 40%. Algo similar ocurrió con el salario, que quedó ligeramente por encima del tope marcado en la norma. Pero el problema más grande está en cómo se calculó el uso de combustibles. En el cálculo se asumió que más del 12% de los camiones usan gas natural, cuando el propio padrón oficial de la Secretaría de Transporte indica que menos del 1% opera con este combustible. Además, no se tomaron en cuenta otros tipos de combustible que sí están en operación, como la gasolina o el gas LP.
Estas diferencias influyen directamente en el resultado final de la tarifa. Este aumento de la tarifa no solo define cuánto se paga por el transporte público, sino cómo se toman las decisiones públicas que afectan a miles de personas. Aquí seguiremos hablando de todos estos procesos.